Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, otro día más en el 24º programa, en el único espacio 100% dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. Soy Pablo Pastor de Caza Etapas y me acompaña Adrián Llopis, @Adrián Llopis, puerto a puerto. Hola Adrián. Hola, muy buenas a todos. Semana complicada por aquí, semana donde no hay muy buenas noticias, pero bueno, vamos a comentarlo todo y seguro que algo positivo sacamos. Hoy no tenemos a Luis con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes. De aquí poco estará con esa efusividad que le caracteriza. Así que saludos, Luis. Metiendo en directo en Telegram, en Payete Fan Club, ese grupo tan enorme, la comunidad de Movistar, que no se da abasto para ver todos los mensajes. Ya se han tenido que crear subgrupos, canales para poder seguir las carreras, para poder hablar de los fichajes, para poder criticar cualquier actuación y no para. Estamos ahí en directo, luego también se acaba colgando en el grupo, se acaba fijando y luego en formato podcast posteriormente en Caza Etapas, donde tenemos un comentario sobre el último programa que estuvieron Adrián y Luis, que nos dice: Adrián, te lo paso, David VA, ¿que se borra Telefónica? Claro, en teoría, por lo que sale de noticias, parece que sea así, que están intentando cómo escapar y ver si le pueden dar el patrocinio a otra marca o a otra empresa y así ellos, pues, digamos, ahorrarse ese dinero y ahorrarse el patrocinio. Parece que sí. Y en formato YouTube, que pues nos comenta Sergio González: pues estando a viernes lo clavasteis en Suiza y en Valois. Y lo de Corti, pues espero que entre su contrato y el de Formolo se pueda apostar por Héctor Álvarez. Sueños húmedos. Da gusto escucharos. Adrián. Bueno, no sé si lo clavamos porque empezamos diciendo ahí en Enric Mas que si podía estar delante, después conforme vimos rivales recorrido y fuimos tirando para atrás y creo que aún ha quedado más atrás de lo que creíamos. Entonces, clavarlo del todo no lo hemos clavado. La verdad que es que, bueno, ahora hablaremos del Tour de Suiza, pero ni el recorrido invito para mucho, porque para Enric Mas solo era óptima la última etapa y ya en la primera perdió una minutada y se le fueron todas las opciones, más la crono, que bueno, estuvo en su nivel. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el 24º programa de Moby Deep. Habrá que hablar del Tour de Suiza, hay muchas carreras: Tour de Suiza, el Tour de Bélgica, la clásica de Andorra, que bueno, no ha sido la vergüenza de Terres del Ebre, pero casi, casi. Y las buenas noticias, yo creo que esta semana vienen, Adrián, imagino que estarás de acuerdo, desde el Giro Baby, con esa gran actuación tanto de Javi Cubillas como de Ibai Villate. Y tocar hacer, oye, íbamos a hacer un debate, pero al final lo hemos cambiado, la actualidad manda, y Daniel Benson ha publicado en el día de hoy que estamos grabando una noticia sobre posibles fichajes muy, muy interesantes, tanto en el equipo masculino como en el femenino. Luego vamos a ir a ella. Vamos allá, vamos a empezar con ese Tour de Suiza, un Tour de Suiza en el cual Pogačar ha reinado, pero lo que no ha reinado ha sido la actitud de muchos de los corredores de la M, Adrián, porque fue un equipo que con Enric Mas, con Javi Romo, con Nairo Quintana, Jorge Arcas, Rui Adrià, Orluis Aulari, Pelayo Sánchez, y ha habido gente que ha sido inexistente. Sí que hemos tenido a gente como Nairo salvando la papeleta, escapándose el último día, Enric Mas, que apareció también en última etapa haciendo sexto, pero ha habido otros hombres que se les ha visto entre poco y nada. Sí, un Tour de Suiza bastante decepcionante, aunque ya las expectativas no eran altas, pero incluso con expectativas bajas, yo creo que para mí ha sido bastante decepcionante porque me ha dado la sensación esa de, por ejemplo, cuando estás de exámenes y lo dejas todo para el último día y el último día intentas ahí pillarlo, pues creo que eso ha sido el Tour de Suiza de Movistar. 4 primeras etapas horribles donde no ha habido ni nadie en fugas, ni ha habido nivel para por lo menos terminar delante o estar en los grupitos de delante en la crono. Claro, tampoco había nadie para por lo menos arrimarse ahí en la crono, ya no digo disputarla. Incluso en la etapa esta llana que podía tener alguna opción por Luis, tampoco ni estuvo disputando el sprint ni nada. Y
y una última etapa que sí que lo medio maquilla un poco, pero no llega a maquillarlo con una buena actuación de Enric, esta vez sí en la montaña, en su terreno. Al final también es verdad que era la última adaptaba, pero claro, para hacer una buena general, pues tienes que perder menos en crono y en esas etapas más explosivas, pues por lo menos tienes que llegar con el pelotón. Pero por lo menos esa etapa de Enric sí que fue buena y también fue buena la actuación de Nairo Quintana, que no tiene ni mucho menos las mejores piernas de su vida, pero en esta última temporada lo está intentando dar guerra y sí que por lo menos estuvo en fuga y estuvo ahí peleando, pero más allá de esa actuación de Nairo Quintana y el sexto puesto de Enrique en la última etapa, poco más salvable. Yo creo que así en general, ya no por esta carrera, sino por las de estas semanas, se ha llegado muy mal a esta parte de la temporada. Algo ha fallado en la planificación y en los picos de forma, porque también vemos que Movistar suele ir corto de efectivos a esta carrera, o sea, a estas carreras, porque siempre van con algún ciclista menos en la mayoría y está costando mucho esta parte de la temporada y de cara al Tour es un poco preocupante. La verdad que lo que estás afirmando ahora, bueno, antes de decir los que estáis en el chat, podéis mencionar lo que consideréis, obviamente, y aquí os leeremos, pero sí, lo que estás diciendo, esto daría para otro tema, ya la semana que viene tocará hacer la previa del Tour de Francia, nos dice David, el Tour Cian, Romeo y 6 más. De momento, a ver si hay alguna sorpresa, porque ya hay hombres como Rulladria, que en teoría están en el equipo del Tour de Francia, que el estado de forma que han mostrado en Suiza. Y respecto al equipo, bueno, lo que estaba diciendo justamente esto también, porque en Bélgica no fueron todos, también hubo abandonos, aquí tanto ni Pelayo ni Orluis acabaron. La verdad que por esa vertiente, bueno, en Andorra 3 no acabaron, pues eso. Sí que no sé qué pasa en esas concentraciones, dónde hay que apuntar. Bueno, sí que hay que apuntar. Cuando pasa esto hay que apuntar el equipo de rendimiento. De Iván Velasco con las cronos parece que va bastante bien, el otro por el señor Muriel, pues bueno, esto parece que esperemos que cambie de cara al Tour, aunque queda poquito. En el Tour de Francia, lo que tú decías, la primera etapa ya perdió muchísimo tiempo Enrique, estuvo también totalmente solo. En la segunda sí que hizo un intento para entrar en fuga, ya no pudo entrar y en el segundo nadie más de Movistar lo probó. Se entraron 14 corredores y ya se te fue el caballo. Y en la tercera, intentándola tirar abajo, tanto con Jorge Arcas como con Javi Romo, no lo consiguieron y luego Aular no sprintó. Adrián fue decimoctavo, poco. Y sí, en la última, Nairo Quintana con su edad salvando la papeleta, se sitúa muy bien, sube bien. Luego ya es otra cosa, fue décimo. Le pasó Pogachar, como no. El podium lo veíamos, yo al menos yo lo veía muy difícil. Pero es que la general ha quedado Tobias Foss cuarto, Van Wilder quinto, no sé, este es lo de siempre, ¿no? Que se dice, un Enrique con buenas piernas aquí hubiera hecho podium o top 5. Pues bueno, pues alguna vez hay que sacarlas. Porque eso, Kelderman, Barlemen, Higuita, un Roglic muy a menos. La verdad que esta ocasión estaba clara que había que ir a por ella, pero bueno, Enric venía con la forma del Giro, que a él la forma es de ir compitiendo, con más carreras él va a ir a mejor, pues a esperar a la vuelta, y si no, si ya no hace buena vuelta es cuando ya le pegaremos palos, más aún. Sí, yo no sé realmente para lo que han utilizado esta carrera en cuanto a Enric, porque es que el recorrido peor no le puede venir, porque las etapas son explosivas, incluso la etapa de montaña era dura, pero era corta y quizá necesita un poco más de distancia para brillar un poco más, pero claro, con una crono tan larga que influye mucho en el resultado de la carrera, porque Matías Vacek, Tobias Foss, Van Wilder, McNulty, son todos Sí, ciclistas que relojean muy bien y contra esos Enric pues en las cronos poco puede hacer y después tiene que recuperar mucha distancia en muy poco terreno. Y claro, la pregunta yo creo que se tiene que responder en las próximas semanas, que es el para qué ha utilizado esta Vuelta a Suiza, que yo tengo ese rayo de esperanza de decir, pues a ver si ha venido aquí para ir cogiendo forma días de competición que ha tenido pocos en esta temporada y es más de cara para preparar los nacionales y no sé, que pueda estar ahí porque al final
Vale, que en clásica, o sea, pues tiene ese factor del sprint que le limita mucho a la hora de conseguir resultados, pero en sus buenos tiempos en clásicas se ha sabido medio mover sobre todo en Italia en algunas ocasiones ha competido muy bien y a mí me gustaría verlo en las nacionales. No sé si después la crono también es tipo el año pasado, que es más crono escalada que crono y también podría ser una oportunidad para él, pero lo comentamos después esto, pero claro, quiero ver y saber cuál es el próximo calendario para saber si iba aquí a las vueltas a Suiza por ir, por intentar rascar algún punto UCI o más de cara a próximas carreras y para ir ganando forma. Es la incógnita que tengo de cara a las próximas semanas. Lo que está claro es que a mí al principio de temporada los calendarios, que era una cosa que criticábamos bastante hacia Movistar, estaban siendo elegidos bastante bien, pero últimamente yo creo que distan mucho de ser los más adecuados, porque ya empezamos, por ejemplo, lo de Orlu y Saular con la Vuelta a Cataluña, en las clásicas, esto lo que estás comentando ahora de Enric Mas, a lo mejor lo de los campeonatos de España que tampoco está incluido. Bueno, no sé, está habido, la verdad que no sé si es por lesiones, que tampoco ha habido ahora muchas, porque justo ahora es cuando está mejor el equipo en cuanto a números, pero regular, regular. A ver, a nivel de puntos, hoy que no tenemos a Luis, nos tenemos que apañar, Adrián. Aquí este sí que lo tengo aquí apuntadito. Enric más que fue decimosegundo, sacó 60 puntos. O bueno, espera, antes de ir con los puntos, vamos a seguir con el equipo porque vamos a hablar de Javi Romo y de Rui Adrià, que son dos de los corredores que más cobran en el equipo. Rui Adrià este año, que era uno de los fichajes estrella, nos dice HH, vamos al lío. Sí, sí. El lío es Romo y Adrià, ¿verdad? Esperemos. Porque qué poco, sí que vimos a Romo, sí, nos dice que sí, HH. No, sí que vimos a Romo con Enrique en la última etapa, un tramo, tirando en la tercera, pero nos dice Chuni que dónde han corrido esos. Se supone que en Suiza. ¿Tú cómo ves, Adrián? Ya no te digo Suiza, casi la temporada de los dos. Romo sí que hizo una buena chulia, pero Adrián es que nada de nada. Sí, yo creo que son casos bastante diferentes, porque Rui Adrián no hemos visto nada de nada esta temporada, muy lejos en los sprints y con muchos problemas de alergia, han dicho, pero que ninguna carrera ha venido a su nivel, al nivel Red Bull Bora o incluso del Ken Pharma. Que en Farma, sí. Y de momento no, lo hemos visto y claro, pues es un caso raro porque era un ciclista que venía a Movistar para liderar y para en muchas carreras ser importante y no está demostrando nada y ha dado uno o varios pasos hacia atrás. El caso de Romo sí que es más distinto porque es verdad que tuvo problemas físicos en la primera parte de la temporada. Después sí que en Gattichulia, como has dicho antes, estuvo muy bien. Hizo el Giro donde tuvo que abandonar otra vez por problemas físicos. Y claro, ahora entiendo que tiene que construir la forma de nuevo. O sea, y es un caso como Enrique, te bajas del Giro y tienes como que empezar de nuevo. Bueno, Enrique más intentar mantener y a ver si puede subir la forma, pero Javi Romo después de lesión y abandonar pronto, pues al final va a tener que ir construyendo la forma de nuevo de cara a las próximas carreras. Pero claro, Adrián lo hemos hablado muchas veces, que si para esta carrera a lo mejor no está en el pico de forma, que si para esta ya llegará al pico, pero claro, no sabemos dónde ha tenido el pico porque realmente no ha rendido. Y nos dice HH ahora Adrià al Tour, pues en teoría esa era la intención, Sí. las previstas siempre sale, pero tengo muchas dudas yo de si lo llevaría, porque de momento no he encontrado esa fórmula o ese golpe de pedal que tenía en otras temporadas y, y no hemos visto nada de él. Nos dice Hombre, también HH y el sí. sustituto, pues no sabría decir muy bien ahora el otro que trae Movistar para el Tour. Esto antes comenté que tiene que ir Ciani, Romeo y seis más. Y yo creo que tiene que ser una cosa así. Sí que parece que va a ir Cepeda, sí que también con Raúl García Pierna, Hesman, a ver a quién acaban.
Pescador, HH, ostras. Yo, bueno, en otro equipo a lo mejor te lo Entretener. compraría, pero en la casa de Eusebio, que la primera gran vuelta de un jovenzuelo sea el Tour de Francia, a mí me gustaría, porque es un tío que, bueno, que no tendrá miedo e irá por todas, pero no sé, yo lo veo difícil. También con Javi Romo, como va a ser padre en la Vuelta a España, no va a poder ir. Por lo tanto, su calendario se va a acabar en breve, su temporada. Así que ya pueden volver a encontrar la forma. Buf, es que son dos de los corredores, esto lo quería hablar hoy, pero por lo de Benson lo dejaremos para otro día, que es esa clase media que te ha de dar, clase media que además cobra buen salario, porque entre los dos están en el top 5 del equipo, y que luego a la hora de la verdad, sí que es verdad que Javi Romo tuvo la neutralización de Wilunga en Australia, que le ha penalizado este año, pero no están rindiendo como se lo esperaba. Bueno, ni Pablo Castrillo tampoco. Son tres corredores que deberían estar ahí, están montados en el dólar. Sí, por eso están ahí disfrutando. Pero son tres corredores que deberían estar dando el callo y esta temporada, ostras, es que no, ninguno. Ya he metido a Castrillo en el pack porque también lo mismo. Sí, poco que destacar de aquí, sobre todo en el caso de Adrià. Romo sí que es verdad que ha tenido más problemas físicos que cuando no los ha tenido. Sí que por lo menos ha tenido esa Julia bastante buena, pero poco más. Lo que comentábamos a nivel de puntos. Mientras tanto, la gente del chat y Adrián, pensad vuestra nota de 0 a 10 para el equipo en el Tour de Suiza. Enric Mas hizo 60 puntos. ¿Ves? Aportándolas tú, Adrián, que no doy con todo. Enric Mas hizo 60 David, puntos, Nairo 20 puntos, Javi Romo 20 puntos y Rodríguez 10 puntos, lo que hacen un total de 110 puntos. Veo que David había dado un 6. ¿Tú qué, Adrián? ¿Qué pones de 0 a 10? yo creo que no se le puede aprobar a Movistar en esta carrera, por muy optimista que seas. Le puedo poner un 3,5 por esa última etapa, pero la carrera ha sido bastante desastrosa. Nos dice Javi Javi le da un también 4. 4,5, también le suspende. Yo le voy a dar un 4. Sí que ha habido. Porque es que a mí, yo siempre lo digo, en la vida, con, que no tengas capacidades, vale, pero la actitud las de tener siempre. Yo he visto corredores en esta prueba que yo creo que no lo han dado todo. No sé si porque no estaban en la forma o porque no ha ido con ellos, pero sí, yo le doy un 4. Mientras, si no contesta nadie más, vamos a hablar de otra carrera que si hablamos de que el Tour de Suiza no ha ido del todo bien, la clásica de Andorra. El año pasado ya fue. Bueno, la verdad que el año pasado no fue bien, pero aún así Enric Mas hizo una posición mucho más destacada de la primera M de esta vez. Una clásica de Andorra que teníamos a Einer Rubio como líder supremo, en teoría, junto con Juan P. López, Pavel Novak, Nelson Oliveira, Lucas Jackson y Proietti del Devo, los dos últimos. Pero una carrera en la cual en Einer Rubio, a 7,5 kilómetros de meta, se quedaba, habiendo aún 25 hombres aproximadamente en el grupo, y acabó siendo el 29º, siendo la mejor M. Nelson Oliveira. Ni se puntuó en esta carrera. Después Juan P. López fue el 46 y tanto Lucas Jackson como Pavel Novak como Proietti abandonaron. Adrián, ¿qué decir de esta vergonzosa carrera de la M? Pues que al final, si vas con líderes que vienen de disputar el Giro de Italia, que es una gran vuelta de 3 semanas, pues hace poco, pues entiendo que están fuera de forma y no están ahora para liderar. No sé si porque necesitan más descanso o si para empezar a preparar próximos objetivos, pues tienen que pillar algunos días de competición. Pero vamos, si vas con estas reglas, porque no sé, como he dicho antes, qué ha pasado con la planificación, que parece que esta semana no haya ningún ciclista que ya no que esté en el pico de forma, porque a lo mejor para el Tour pues aún le queda un poco, pero por lo menos que tenga un pico de forma decente, pues pasa esto, que en una carrera punto uno, que sí, que la participación era buena para ganar porque tenías un tío como Pidcock o un tío como Kus y para ganar pues tampoco le podías exigir a Movistar o a por ejemplo, hablo de Iner Rubio ganar, pero claro, un Iner Rubio en plena forma, yo creo que en ese grupito de 4 que se jugaron la victoria sí que debería de estar. Ya no digo ganar, obviamente, como he dicho antes, pero un Einer en plena forma puede estar ahí. Un Juanpe en plena forma no creo que esté ahí, pero
un top 10 yo creo que sí que lo puede contar. Es lo que hablaba antes de los picos de forma y de que no sé qué ha pasado esta semana con la planificación, pero claro, pues, se ha ido más, creo yo, a cumplir el expediente con lo que tenías y a que estos ciclistas del bloque del Giro pues han ido más aquí a coger forma que a pelear por puestos delanteros. A Entonces, mí eso me de la parece muy carrera, bien, Adrián. Ay, perdona. Vale, vale. Que te corta. entonces, obviamente de la carrera, si vas así, pues poco que sacar hay. Te decía que a mí eso me parece muy bien lo que estás diciendo, pero para eso está el equipo de rendimiento para seleccionar los calendarios de acorde a el pico de cada corredor. He estado buscando y porque se había comentado en Payet de Fan Club, no, es que Einer no lo hace bien en las carreras de un día. Y ostras, es verdad, en toda su carrera deportiva, que ya lleva Einer unos cuantos años, solo ha hecho top 10 en carreras de un día en 3 carreras. Quinto en la Milán Turín, cuarto en los Nacionales de Colombia y cuarto en el Giro de la Toscana. Únicamente en 3 carreras ha hecho un top 10. Ya sí, eso también, pero por muy mal que se te den las clásicas, al final es que clásicas de escaladores puros como esta, que hay muy pocas en el calendario, es de esa, tendría que estar en ese grupito de tres con un Einer en plena forma. Es verdad que te Sí, puede sí, pillar sí. un día mal o lo que sea, que seguramente dándote mal, o sea, dándoselo mal a Einer las clásicas, pues es muy probable que suceda, pero es que el recorrido era para escaladores puros y no le podía venir mejor a Einer. Entonces, aunque sea mal, pues aquí tenía un Einer en plena forma, yo creo que tiene que rendir aquí. Claro, yo justificaba a Einer desde el punto de vista de la forma y desde que va a hacer las 3 grandes vueltas, pero obviamente quedar el 29º con Nelson Oliveira delante tuyo no es un buen resultado. Pero viendo la clasificación, y mira que voy a hablar de nombres españoles que yo pues que he entrevistado y la verdad que es súper simpáticos los tres. Pero Joaquim Murrialday de Euskaltel hace séptimo. Fernando III del Polti, 14º. Y Vizcarrita, también de Euskaltel, 19º. Juanpe López o Pavel Novak. Yo aquí casi que señalo más a Pavel Novak y a Juanpe López. No pueden mejorarles. Estas, ahora vamos a hablar de un futuro podium del Giro Baby, pues uno que hizo el año pasado podium en el Giro Baby, que aquí se está retirando, ¿no puedes al menos hacer un top 15? Has de mostrarte ya entre corredores, si además eres escalador. La verdad que un tío como Nelson Oliveira, que también veterano, que ya está en el ocaso de su carrera, es el que ha de dar la cara, que no consigas ni un punto en una carrera. Es que, y encima es una carrera de casa, porque la mayoría de los ciclistas de Movistar están en Andorra evadiendo, bueno, evadiendo no, perdón, están en Andorra pagando menos impuestos. Por eso están viviendo allí. Tanta montaña que tanto les gusta, pues cuando hay que rendir no se rinde. Sigue, sigue tú, que si no... Pues sí, a ver, también ha sido muy rara la temporada de Pavel Novak, le han metido también calendario muy raro. De hecho, viene de competir de la carrera esta de Copenhague, pero al final sí, también podía ser una carrera para él. Y tienes razón, también habría que darle un pequeño palo porque al final, si es primera temporada y seguramente no tenga que tener las responsabilidades de los otros, pero en estas carreras, punto uno y para escaladores es donde tenía que rendir y donde tiene que intentar ir a tope en estas para conseguir sus resultados en esta temporada y nada, a ver qué abandonó y no sé si se puede llegar a caer, si estaba malo o lo que sea, pero claro, no aprovecho la oportunidad, eso está claro. No se ha dicho nada de eso. Y lo de evadir, no, pagar menos impuestos, que no, que se me ha ido la... Estaba yo aquí indignado como Luis, haciendo un poco de él y sí, se me ha ido el tecnicismo. De 0 a 10. Puntos UCI no hay en esta carrera. De 0 a 10, Adrián Llopis y cualquiera que esté aquí en el chat, ¿qué nota hay para la M? Javi le Para da no un poner 0, cero, Chuni otro Chuni 0, otro cero. Uf, yo también le doy un 0. Nos dice Antonio, Antonio 0 cero como como los los puntos. puntos. Bueno, algo habrá que poner, pues, aunque sea por participar, pero es que voy a poner un uno yo, pero por poner algo. Bueno, bueno. Esta es una carrera que, por ejemplo, el año que viene
no dice anticipado, bueno, en la tele algo se les vieron, cuando se quedaban se les veía. Que es una carrera que el año que viene pues tienes que llevar a gente como Cubillas, si acabas fichando a, a Mateo Ramírez aquí y que muestren y así, pues que vayan creciendo. No me parece, tampoco te digo que aquí ha de venir Cian o Enrique a intentar ganar, pero pues jovencitos y que intenten dar la cara. De acuerdo, hemos pasado de Suiza a Andorra, ahora subimos un poco con el Tour de Bélgica, en el cual Carlos Canal hizo sexto en la general. Hubo una etapa que rectificaron el tiempo que la verdad que le penalizó bastante al bueno de Carlos, que eso ya, bueno, no, tampoco vamos a hablar, vamos a hablar mucho más del tema. Aquí solo hubo 5 hombres de la M, Carlos Canal, Lorenzo Milesi, Filip Miacieyuk, Manlio Moro y Iván García Cortina, que acabó abandonando. ¿Cómo has ido viendo esta carrera en la que se impuso Jasper Philipsen? Pues digamos que la única carrera donde ha habido noticias positivas con esa continuidad en cuanto a resultados de Carlos Canal, que ha dado un pasito adelante, parece, esta temporada. Ya obtuvo en Gran Camino su primera victoria y está ganando en regularidad, sobre todo ya no en clásicas, más en estas vueltas por etapas, donde las etapas son más clásicas, o sea, más estilo clásica que a lo mejor una vuelta por etapas más para escaladores, pero ya suma varios top 10 y muy bien Carlos Canal. O sea, está cada vez, sobre todo en etapas explosivas más delante, intentando ahí rematar mejor, porque al final la participación en esta carrera era bastante buena. Sí, Había mucho sprint y mucho clasicómano que la utilizan para preparar el tour. Y yo creo que la noticia positiva de las semanas es este rendimiento de Carlos Canal. Sin esto de que después de retrasar el tiempo podría haber quedado un poco más delante en la clasificación general, pero bueno, es un sexto puesto que hay que valorarlo y que se está convirtiendo en un ciclista de garantías para este calendario alternativo y que muy bien, que está empezando a rendir con más regularidad esta temporada y es un ciclista para empezar a darle galones y a empezar a construir esa clase media de la que tanto hablamos, pues por lo menos de cara a otras temporadas, bueno, de cara a esta también y a otras temporadas, pues ir construyendo esa clase media pues en torno a gente como Carlos Canal, como John Barrenechea o como Raúl García Pierna, que son ciclistas que se lo están ganando este año y que están obteniendo resultados y para poder abarcar un poquito más de calendario y no que el único ciclista que tenga sea Cian y Romeo y fiarlo todo a ellos y tener más ciclistas de garantía, sobre todo para estos terrenos donde Movistar históricamente ha rendido menos. fue tercero Canal en la etapa número 3, precisamente luego acabaron que dejaron un espacio entre Canal y el cuarto corredor de segundos, luego posteriormente unificaron los tiempos, eso es lo que le hizo cambiar lugares en la clasificación general. La verdad que lo que decías tú, sí que había muchos sprinters, Gregari, hombres rápidos Puncher, Girmay, Merlier, Aramburu, Olaf Koik, Philipsen, la verdad que por participación muy buena y eso la verdad que le da mérito al gallego, la carrera que hizo. Muy bien, sí, sí, no, es un corredor que está dando ese do de pecho subiendo así como John Barrenechea. A ver en la Vuelta a España qué tal puede hacerlo y este calendario B, la verdad que le viene muy bien. Y en las clásicas no hay que olvidar que también dio un pasito adelante. Y aquí cuando vino el periodista gallego Pedro Pablo Alonso, también nos comentó lo que le gusta en las clásicas, lo que quiere mejorar y que está muy bien valorado por el equipo y por Enric Mas. Algo que comentar de los otros hombres de ese abandono de Iván García Cortina, Lorenzo Milesi, que también se le vio delante, Macieyu, que parece en estas carreras un seguro de vida, siempre está ahí de gregario dando la cara. Pues poco más, porque al final Milesi también viene del Giro, Cortina viene del Giro también, Manlio Moro Leo Moro. también, bueno, aunque obviamente tampoco es un ciclista que haya rendido ni nos vayamos a esperar nada de él, pero también venía tocado de Copenhague y sí, Filip Macieyu, pues la verdad, para ser un fichaje ahí de última hora, pues es un ciclista que por lo menos para completar equipo en estas plantillas, pues siempre lo tienes por ahí y como gregario, pues por lo menos
te puede, por lo menos para que algo de estos tenga, como canal, pues tenga algún apoyo en estas carreras, ya sea para tema de colocación y tal, pues es un ciclista aprovechable, pero claro, también como en otras carreras, mucha gente que venía del Giro y creo que esa fórmula de competir tan pronto desde el Giro, en cuanto a intentar conseguir resultados, no ha funcionado nada bien, pero claro, también hay que ver lo que he dicho antes, si venían aquí a conseguir resultados o si vienen para, para sumar días de competición y ir cogiendo forma para la segunda parte de la temporada, que es lo que hay que ver en las próximas semanas, pero claro, es que prácticamente todos los ciclistas que han corrido el Giro han corrido también esta semana y entonces pues no ha salido muy bien esto. Nos decía Antonio, renovación al polaco ya. Y además había otras carreras en paralelo. Se ha corrido la ruta de Occitania, se ha disputado el Tour de Eslovenia. No sé si, hombre, a un hombre como Carlos Canal, este Valois Belgium Tour era la carrera que mejor le iba. A otro perfil de corredor le podría haber ido otra, porque ese Tour de Eslovenia que se impuso Florian Lipovic. Pero lo que has dicho tú, la plantilla únicamente son 28 hombres, siempre hay bajas. También ha coincidido que ahora, estando el Giro Baby, los mejores corredores del Devo han tenido que ir al Giro. Por lo tanto, se ha quedado con lo que hay. Sí que se habla ya de una ampliación de la plantilla del Devo de cara al 2027. Todo irá ayudando. Sí, pero claro, por ejemplo, estas carreras como Occitania o como Eslovenia, pues no puede correrlas porque ya llega justito y Sí. incluso aquí en Bélgica con dos corredores menos, pues tampoco pueden eh, ampliar más calendario y claro, es algo que, por ejemplo, en esas dos carreras, por ejemplo, Occitania, pues a lo mejor como un escalador, pues podrías haber hecho algo más, pero claro, de momento no está dando en cuanto a plantilla para tener tantas carreras a la vez. No, y disputándose con la clásica de Andorra en esa parte del calendario estás casi obligado a ir, porque Movistar ha de, ha de ir a una carrera que es casi española y eso, y lo que he dicho antes, con casi todos los corredores viviendo por allí. A nivel de puntos UCI, en el Tour de Bélgica, Valois Canal tuvo 80 puntos, siendo sexto, y Lorenzo Milesi 6 puntitos más, siendo 18º. Ahora, del 0 a 10, gente del chat, Adrián Llopis, ¿cuál es la nota en esta carrera para la M? Hay que contar con que solo se iba con 5 corredores, ¿eh? Aquí también hay que hablar. Sí, hay que contar con eso y que algún corredor también iba tocado que viene el Giro. Y yo creo que esta sí que hay que aprobarlo sobradamente. Y pone un 8 Chumi, yo creo que bueno, no tanto, no estaba pensando en tanto, pero sí que estaba pensando en un 6,5 para esta carrera. Ha sido una buena actuación. Ostras, pues yo iba a darle también un 8, ¿eh? Como ha dicho Chuni. Has hecho un sexto lugar, ibas con poca Bueno, gente, claro, se a te, ver, se te ha visto bastante y un tercer lugar de etapa, no sé, tampoco se te ha moldado mucho. Y el nivelazo con Girmay, Philipsen, pero bueno. también es verdad que si hubieran dado los tiempos bien y, y- y esos segunditos a Carlos Canal no se los hubiera quitado y estuviera ahí más cerca del podium o en el podium, pues eso hubiera sumado puntos también a la nota. Claro, lo valorado siendo sextos, pero podría haber sido un poco más, por eso. Nos dice Chuni que no había mucho más. Y ahora, no tenemos aquí a Luis, pero a nivel de puntos UCI, en el ranking, el global de Movistar Team a día de hoy es 14º, pero únicamente a 532 puntos del descenso, que ahora ha pasado a ser Groupama, ya que Education First le ha hecho un buen sorpaso ahí. Los corredores que más puntos tienen siguen ahí, siguen en la del Fashion con 728 puntos, segundo es John Barnechea 585 y tercero, Iván Romeo, lleva ahí en ese top 3 prácticamente, yo creo que lo hemos dicho, si llevamos 24 programas, lo habremos dicho en 20. Ahora, la otra carrera que también se disputó, que es la que más alegrías ha dado a la M, que es ese Giro Baby, ese Giro del futuro, en el cual Javi Cubillas ha acabado en 10ª posición, Ibai Villate 12º, pero lo más importante es que
tanto Cubillas como Villate han sido primero y segundo respectivamente en la clasificación de los jóvenes. Que eso habla, los dos siendo de primer año, una pasada, una carrera con muchísimo nivel, un Lorenzo Fin que va a dar unas alegrías a Italia y a Red Bull próximamente, y ambos se han colocado ahí, han estado en escapadas. Ruye Pareta, que ha sido octavo en etapa, 11º en etapa, ha estado ahí peleando. El mismo Cubillas, que en la última crono fue 10º, por lo tanto ahí se puede ver que hay un vueltómano ya a medio o largo plazo, bueno, más a largo plazo. Si en la crono ya va bien, o es que Velasco ha trabajado ya en él, bueno, materia prima hay, porque eso has de tener ya la base. Adrián, ¿qué te parece este Giro Baby? Sí, un Giro Baby que ya comenté cuando hicimos aquella mini previa, que era una carrera donde había que ir sin presión y a llegar a lo máximo que se pudiera. Y yo creo que las sensaciones son buenas. Al final, bueno, lo has dicho, lo de la clasificación de los jóvenes, que tanto Javi Cubillas como Ibai Villate son un año menos que la mayoría de ciclistas, o sea, la mayoría del top de 20, por no decir todos. Me parece que del top 19 19. eran los únicos de su generación, 2007 me parece, si no me equivoco. Sí, 2000, sí, sí. Y, y claro, también han estado décimo y duodécimo, pero también tienen ese margen de progresión por la edad y son buenas noticias de cara a que vaya funcionando, porque al final también el objetivo es tener esa cantera para tirar de ella y que sean futuros integrantes del primer equipo de Movistar, que al final, en cuanto a rumores, en uno de los artículos de Nacho Lavarga, aunque luego nos dijo aquí que no estaba tan claro, que ellos dos eran los principales candidatos a subir al primer equipo y lo han demostrado en la carrera el porqué. Javi Cubillas ha estado muy bien en la carrera, estando ahí en los grupitos, en la mayoría de etapas. Y Ibai Villate, aunque al principio le costó un poco más, después ha ido cogiéndose, incluso en una de las últimas etapas también se coló en una pequeña fuga en la parte final de la carrera, en una de las etapas finales de montaña, y también ha acabado bastante bien la carrera y, y son buenas sensaciones de cara al futuro, las que hemos tenido este Giro de Italia. También por mencionar otro ciclista, también ha estado ahí Ruye Pareta, que algún top 10 ha obtenido y sigue demostrando que por lo menos es un ciclista con un poco de punta de velocidad y que en grupos reducidos puede competir y eso hoy en día en el ciclismo es muy importante Sí. y esos tres ciclistas son los que creo que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Un futuro que estaba buscando estadísticas y el año pasado los corredores, porque ahora se dice, sí, han quedado décimos, han quedado decimosegundo, pero yendo a la edición del 2025, hay que recordar que el tercero fue Pavel Novak, que ya se está viendo su rendimiento, aunque su calendario está siendo una elección muy, muy discutible con esa Paris-Roubaix incluida. Pero el que fue décimo el año pasado, Callum Thornley, está en el primer equipo de Red Bull Bora y su 2026 muy, 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 muy justo, la verdad, con carreras buenas, eso sí. Quien fue decimosegundo, Simone Gualdi del Lotto Intermarché, 21 añitos, sí que ha disputado el Giro de Italia, ha hecho un top 10, quinto en Frankfurt, octavo en la Iglesia, top 20 en las clásicas de Francia. Lo que hay que ver es que hay un contraste, que una cosa es lo que hagas aquí, pero luego ya cuando estás en profesionales, la carretera te pone en tu sitio y esto al final es una carrera, son un número de etapas, el Giro Baby, que si se te adaptan bien es un tipo de carrera, tienes una crono, pero tampoco es el fin del mundo, ni para lo positivo ni para lo negativo. No, no, eso está claro. Recuerdo un año también, por ejemplo, que quedó Einer Rubio, no sé si fue segundo o tercero, Juan Diego y en la Alba, otra posición del podio muy bien. Quedó Juan Diego Alba y después al final Einer Rubio, pues es uno de los mejores de Movistar y ha ganado etapa en el Giro. Juan Diego Alba, pues ahora mismo no, no sé dónde corre, supongo que para algún continental colombiano, pero claro, por eso es importante lo que has dicho, que para bien o para mal, pues puede ser buena esta carrera o mala, pero tampoco hay que sacar demasiadas valoraciones, pero sí que es importante estar ahí. hay que tener en cuenta
Hombre, pero bueno, tampoco hay que ser hipócrita. Si has quedado del 80 para atrás, pues bueno, ya es un indicativo. Pero sí, estando delante, con que muestres piernas, esta actitud y siendo además de primer año, que es lo más importante, eso es muy positivo. Y ligamos el Giro Baby con el siguiente tema, porque rabiosa actualidad. Daniel Benson ha publicado en el día que estamos grabando este 24º programa de Moby Deep noticias muy interesantes y es que parece que Movistar está muy cerca, o espero que lo tenga ya atado, porque si no lo tiene atado, después de haber sido segundo del Giro Baby, Mateo Ramírez, el corredor ecuatoriano del UAE Generation Z, el Devo de UAE, parece que lo tiene fichado y también tiene fichado a otro corredor del top 10, que aquí estaba un poco la duda si el otro corredor del top 10 ya va por Javi Cubillas o es otro. Y si es otro, todo indica que podría ser el que fue podium compañero de Lorenzo Fini y de Mateo Ramírez, Enrique Bravo, el brasileño de Soudal, por las alianzas que hay de Telefónica con Brasil, o si no, que yo también me inclinaría, por el corredor que fue octavo, Mateo Van Huffel, que viene del Picnic y que parece que es un equipo que está a punto de desaparecer. Comentamos primero estas dos. Adrián, ¿cómo verías estas dos? La verdad que a nivel de Movistar, bombazos. Sí, a ver, al final es el mercado que tiene que ver Movistar, Sí, estas oportunidades que pueden ir apareciendo y sería un fichajazo. Pero yo tengo ahí una pequeña duda de cuando he visto de la noticia porque me ha recordado a otra cosa. Mi duda es que, pues depende de los años de contrato que le den, pues pensaré una cosa u otra, porque, por ejemplo, cuando UAE fichó a Isaac del Toro, aunque no estaba en su filial, pero cuando lo fichó que hizo aquella temporada donde acabó ganando el Tour del Porvenir, sí, la sí. intención con Del Toro era cederlo 2 años a Caja Rural y después que volviera a UAE. Pues espero que no sea una operación similar y estén viendo ahora que Movistar ficha a Mateo Ramírez para igual tenerlo 2 años y foguearlo y después cuando ya esté preparado para el World Tour, por ejemplo, pues que lo devuelvan a UAE. Me extrañaría mucho, pero no sé, me ha recordado a esa noticia, pero bueno, habrá que ver los años de contrato hasta dónde lo firman, pero es muy buen fichaje. O sea, es una oportunidad de mercado y yo creo que está muy bien tirada. Y sobre el otro posible miembro del top 10. Claro, es que Enrique Baragabo, del Quick Step, claro, Sí, el tío es buenísimo y ya no es la primera carrera que rinde, porque en Ruanda también hizo un sí. carrerón y no es la primera carrera, porque durante unas cuantas carreras he visto resultados de que está ahí delante. Pero claro, también he leído que lo quería el NSN y no sé hasta qué punto puede competirle ese fichaje al Movistar, porque es verdad que por relaciones, por ejemplo, en el femenino está Tota Magalaes y han firmado un contrato larguísimo y puede ser que por relaciones con Brasil pues a lo mejor sea un fichaje que convenga más hacer o algo, pero claro, como está también este tema del patrocinador, que no se sabe si sí o si no, pues tampoco se puede hablar ahora de relaciones porque igual encuentran otra marca y el año que viene nos Movistar y es otra cosa y entonces da igual que sea de Brasil que de lo otro, así que yo casi, yo entiendo que lo dirá por cubillas, pero si no, yo me decanto más por el chaval del picnic. Cualquiera de los tres, tanto Ramírez, Bravo como Van Huffel, serían muy buenos fichajes que elevarían el nivel de la plantilla. Y continuamos con otro nombre que es el nombre, mi conocimiento del ciclismo femenino la verdad que es limitado, sé que Adrián tú dominas mucho más, de Paula Blasi, el nuevo fenómeno, ya no te diré casi ya del ciclismo femenino español, sino del deporte femenino de España, porque está a todas horas en televisión, esto puede atraer también un gran inversor patrocinador. ¿Cómo verías este? También sería otra bomba. Bomba suprema lo llamaría yo, porque esto, por ejemplo, haciendo algo en paralelo con el ciclismo masculino, es como si dices ahora que Movistar va a fichar a Paul Seixas. Yo
lo vería como algo parecido porque la explosión de Paula este año ha sido increíble. Es muy joven y está codeándose con todas las ciclistas buenas del mundo. Ha demostrado que es una todoterreno, que en contrarreloj se defiende, que cuando tiene que rodar rueda súper bien, porque también era una ciclista que venía del triatlón y tiene mucho fondo hacia arriba cuando se empina la montaña cada vez es mejor y es que está arrasando, está siendo una de las mejores ciclistas de la temporada, ya no dentro del ciclismo español, sino hablando de ciclismo en general y vamos, es un fichaje que si hay que tirar la casa por la ventana por alguien, pues que sea por Paula, porque incluso a nivel de patrocinadores puede cambiar muchas cosas, porque es que es una ciclista que perfectamente te puede ganar el Tour de Francia. Y eso a algún patrocinador pues puede que le sea interesante. Y ya la última, que ya es la menos positiva para la M, ya da por segura la marcha de Iván García Cortina al Alpecin. Sí, eso lo llegamos a comentar también el Sí, programa pasado y era un riesgo que se sabía en Movistar, que al final acababa contrato, que es un ciclista diferente, Iván, porque nos digamos de la filosofía de Movistar, de grandes vueltas, de escaladores y tal, y que claro, es pérdida importante porque digamos que era el máximo representante en clásicas, pero bueno, pues hay que ver ahora cómo se cubre o si se cubre internamente dándole más galones a Barrenechea, por ejemplo, pero claro, para después. En general para la temporada, pues una gran pérdida porque donde más ha destacado es siendo becario y eso más o menos yo creo que tiene gente para cubrirlo, pero claro, seguramente cuando el año que viene estemos en la Rubé o en la Gantebel, que es una de estas, y Movistar no haya hecho nada, pues nos preguntaremos, ostras, pero si el año pasado teníamos a Cortina y por ejemplo, era el único que veíamos por la tele y o ahí era la el está único liando con que, Alpecin. claro, bueno, no lo sé, porque al final también es un puesto que le puede cuadrar ahí a la sombra de Van der Poel con menos presión y incluso le puede ir mejor, pero no sé, al final pues depende de cómo se sustituya, pues será grande o no la pérdida. Sí que hablamos que a lo mejor es más pérdida a nivel de persona, porque puede que sea uno de los ciclistas que dentro del equipo pues puede hacer más piña, que por ejemplo se lleven bien con Enrique y a ese nivel puede que sea una peor pérdida, pero bueno, al final lo importante son las carreras y habrá que ver cómo lo sustituyen o si optan por darle más fuerza al equipo de grandes vueltas y se olvidan un poco más de las clásicas, pero bueno, eso es otro debate. Nos saludaba Coco, también buenas noches para ti, saludos. Y ahora vamos con la previa, dejamos las carreras de el Campeonato de España. Lo primero que se va a disputar es la crono, 30,8 kilómetros, 370 metros de desnivel. La verdad que yo la veo muy propicia. Antes he dicho que está siendo una de las decepciones de la temporada, pero la veo muy, muy bien para Pablo Castrillo. Y no se sabe aún la lista oficial de los que van a participar, pero entre Romeo, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, yo creo que un mínimo de dos deberían estar en el podio y yo se vio punta cara. Sí, sí, a ver si hacemos un estilo el Israel NSN ahí en el Campeonato Nacional de Israel. Yo veo a Pablo Castrillo ganando. Adrián, ¿cómo ves tú la crono? No sé si tienes el perfil por ahí, si lo has podido ver, porque es muy estilo sube y baja. Ahí, sí, sí, a mí me parece Sí, bien. lo acabo de ver. Pensaba que era más para escaladores, por eso he tirado la pedrada antes de Enric Mas, ahora viendo el perfil y así que no, porque como el año pasado sí que era bastante para escaladores y sí puede ser, porque al final un Castrillo que correrá en casa, que ya en Romandía se la... Romandía no, en Dauphiné creo que fue donde corrió, ya se le ha visto un puntito mejor como he dicho, correrá en casa, estará más motivado y la contrarreloj se le suele dar bien. Sí. Y yo creo que este terreno así más ondulado y que incluso las carreteras se las conocerá, le puede ir muy llana y puede que sea el hombre a tener en cuenta porque al final España en cuanto a nombres, o sea, si crones puros,
no sé si Xavier Miquel Azparren o uno de estos, porque entiendo que Ayuso no irá. Y entonces, en cuanto a competencia, pues puede que sea uno de los principales candidatos a la victoria. También creo que a Iván Romeo le puede venir bien, pero hay que ver también cómo viene de forma y ellos dos, pero yo creo que sobre todo Castrillo puede ir mejor. Nos decía Eusebio el nombre de Balderstone, pero claro, yo creo que el año pasado fue más porque era una crono para escaladores, porque era una crono escalada y es escalador, pero este año lo veo muy difícil que revalide el título. Está de cachondeo, Eusebio. Yo espero que cuenten bien los tiempos y que la realización no sea tan desastrosa como la de 2025, que tiene 211 kilómetros, 3.160 metros de desnivel. Hay primero 80 kilómetros, la verdad que bastante duros, se sube un puertaco casi a 1.500 metros y ya cuando se llega al descenso hay 5 vueltas a un circuito de 26,5 kilómetros que es bastante sube y baja. No es muy duro porque la subida más dura son 3,3 kilómetros al 4,8%. Aquí imagino que la M será el equipo que más corredores tendrá, superioridad, pero se va a tener que plasmar porque un perfil ganador yo solo vería aquí, porque Raúl García Pierna en carreras de un día nunca, no ha destacado mucho, tú también aquí lo has dicho en casi todos los programas, por lo tanto, nos dice Rubén, también tenemos a los del Devo. Yo creo que sí que los tenemos, porque ya cambiaron la normativa y cuando estabas en un equipo continental ya tenías que correr con los mayores. No sé qué había dicho Exacto. Eusebio, perdona, no te he podido leer, pero yo creo que sí que estarán todos. Que vería más a Iván Romeo y a Ruller Adrià, a ver cómo llega. ¿Tú qué, Adrián? Sí, más a Iván Romeo, porque es verdad que, por ejemplo, Rui Adrià el año pasado estuvo en el podium, pero claro, Sí, venía de hacer una temporada mejor que esta. Entonces, sería una agradable noticia, pero veo difícil que pueda estar ahí. Pero es que al final Movistar, por cantidad de ciclistas, como habéis dicho claro. antes, el Devo compite también, aunque tampoco van a estar, o sea, del Devo no sé cuántos españoles hay, si son 8 más, pero claro, 8 ya son un número importante en una carrera como estas, de tener ese bloque más grande y seguro que serán de ayuda, aunque sea para controlar la carrera y para colarte en cortes, sobre todo a principio de La carrera. primera parte. Sí. Sí, y después pues tiene que Movistar intentar jugar sus bazas y que van a ser superioridad y a partir de ahí jugando para ganar, pero siendo el líder Iván Romeo, entiendo yo. Nos dice Ojalá Rubén, campeón de España, nos gustaría eso. Guatibonza campeón de España. Eso faltaría. Nacionalización express por carta de naturaleza y que se imponga. Yo creo que me salen 9 españoles más Proietti, Forlín y Guatibonza en el Devo, pero no sé si me lo has quitado, Rubén, dice Eusebio. Bueno, Adrián, no te lo has querido jugar. Yo he dado a Castrillo como ganador en la crono. En la ruta, la verdad que tú ves a Romeo ganando. Uf, ahí tengo más dudas porque este año no llega tan bien, pero es que de Movistar es que Doblete de Raúl yo creo García que Pierna, como de dice Raúl Chuni. García Pierna. Bueno, Raúl no lo hemos contado, pero para la crono, ojo Sí. también, porque también se le puede dar, se me ha olvidado el menú, pero también puede estar ahí. A ver si ahora hacemos un triplete en el podio en la crono con Castrillo, con Raúl y con Romeo y vamos con la moral bien alta de cara a la ruta. Y mira, por ejemplo, Carlos Canal, que viene bien de forma para la ruta, pues puede ser un hombre importante. Ostras. Sí, 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 sí. Tienes razón. Me dice Eusebio que él apuesta por el triplete en la crono. No, la verdad que yo, a mínimo a 2, yo creo que anda a ver. Si no, no lo ¿Eh? vería un fracaso, la verdad. Pero claro, yo es que no puedo arriesgar ahí a quien más veo ganando es a Romeo. Entonces tengo que apostar por él, pero claro, hay que ver también ese bloque de ciclistas de nivel medio, a ver hasta dónde puede llegar y si a lo mejor en algún corte que suene la flauta, pues hay que estar en esos cortes por si acaso. Carreras así Ma- complicadas de correr. Nos dice Nos Eusebio si dice, va Aramburu, entiendo que sí. sí, debería ir. Nos dice Rubén que Macieju campeón de Polonia en crono, a ver si es verdad.
A ver qué puede, nos dice Eusebio, peligro, sí, sí, peligro, peligro. A ver qué puede hacer Milesi en la crono de Italia si participa. Bueno, a ver qué puntos se pueden rascar. En el próximo programa tocará, deberá ser un gran programa porque además de los nacionales, que habrá muchísimos, habrá que hacer la previa de la carrera en mayúsculas, la carrera del año, el Tour de Francia. También correrá el Devo, la Lyon Torino. Más la actualidad que nos depare la M, que de eso nunca se para. Ya sabéis, hemos emitido aquí en directo desde Telegram en Payete Fan Club, que se puede entrar a él desde el Twitter de Luis a descenso, también desde el mío. Se cuelga el programa, también se queda fijado. Luego en formato podcast en Caza de Tapas. Muchísimas gracias a todos. Adrián, muchísimas gracias. Luis, recupérate pronto. Gracias a todos los que estáis en el chat. Adiós, adiós. Adiós, hasta la próxima.